Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a realizarles dos ejercicios. El ejercicio 3 de la ayuntía 12, que es este de acá. Y además después voy a realizar otro video para el ejercicio 3.2 que corresponde al ejercicio que me tocó en mi prueba, de hecho. Entonces, partamos nomás. Acá nos dicen que determinemos la ecuación de la funicular y de x para el arco isostático de la figura sometido al estado de carga que se muestra. Además, grafique los diagramas de fuerza interna. O sea, este es el ejercicio 59 del apunte, en donde yo además agregué este punto, simplemente para enseñarles cómo realizar todo en el arco. Este es un ejercicio muy básico de arcos y con este espero que entiendan toda la lógica de los arcos para poder después desarrollar cualquier ejercicio. Entonces, el primer paso que vamos a desarrollar para realizar este tipo de ejercicios es fijar nuestro eje de referencia y además las reacciones. Entonces yo solo por costumbre y porque así siempre lo realicé, yo siempre fijé mi eje de referencias acá, en este punto de acá. Así siempre tuve valores de x y así siempre tenía valores de x positivos. Eso es lo que lo real, en mi opinión es más fácil, porque por ejemplo, si usted fuera a una clase, el profesor aquí fijaba los ejes así. Entonces, para este lado, x iba a ser negativo. Y eso a veces complica las cosas por el tema de que las distancias, qué distancia equivale a qué, etc. Entonces, yo siempre, para ahorrarme el problema, lo fijo en ese punto en donde voy a tener todos mis y x positivos. Y después vamos con las reacciones. Reacciones siempre son las mismas. Vamos a tener acá un BA y vamos a acá tener un BB. Y aquí vamos a tener un HA y un HB. Si se dan cuenta son cuatro ecuaciones y como tenemos una rótula son cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas. Siempre, pero siempre va a haber una rótula acá y un HA y un HB acá. Eso es como por arco, o sea, no existe un arco en donde no esté una rótula aquí y tenga dos reacciones acá sin ser hiperestático. Ojo con eso. Y generalmente HB y HA van a estar los dos hacia adentro, a no ser que haya alguna fuerza de tipo así en X que, que lo perturbe, pero generalmente es positivo en esos sentidos, ya que se están como logrando que el arco se mantenga bien. Entonces, lo primero que vamos a saber es que por simetría, o sea, si ustedes se dan cuenta, tenemos un arco perfectamente simétrico. O sea, aquí tenemos una fuerza P en el centro, así que influye de la misma manera a los dos de los lados, mismos lados, entonces es perfectamente simétrico. Y al ser perfectamente simétrico, nosotros vamos a decir que BA es igual a BB. Entonces, por simetría, vamos a decir que BA es igual a BB, que es igual a ¿cuánto? Es igual a toda la fuerza dividido en 2. Si tuviera acá, por ejemplo, un P y un P, sería 3P dividido en 2. Acá simplemente tenemos un único P, entonces sabemos que es P dividido en 2. Total de la fuerza dividido en 2. Y eso es solo por simetría. Ojo. Luego, para calcular los valores de H, hacemos la ecuación de momentos en la rótula. Entonces haremos sumatoria de momentos en la rótula para el lado izquierdo. Yo solo por conveniencia lo hago así, que sería para acá. Y con eso vamos a tener que, ¿cierto? Hacemos el corte famoso y vemos los casos. Igual 0. Entonces vamos a tener acá, primero BA por un brazo de L medios. Y en sentido negativo, ¿cierto? Porque hace así. Entonces, menos BA por L medios más, ¿cierto? HA quiere hacer este giro. HA por, y esta altura que vale H, por H igual 0. Y con eso, entonces vamos a tener que, sabemos que BA es igual a P medios, ¿cierto? Lo calculamos acá arriba. Y entonces con eso simplemente despejamos HA, que va también por simetría va a ser igual a HB. HA es igual a HB. Y eso va a ser igual a, entonces despejamos por acá y nos queda que P medios por L medios partido en H es la respuesta. Y eso es lo mismo que PL partido en 4H.
4H. Entonces, con eso tenemos ya las reacciones y nuestro eje de referencia. Después, vamos a encontrar la condición funicular. ¿Cuál es la condición funicular? Es cuando el momento es igual a 0. La condición funicular simplemente corresponde a como representar el arco como si fuera un reticulado, es decir, que solo tenga fuerzas axiales. Al tener solo fuerzas axiales corresponde a las estructuras que veían de este tipo así. Así, en donde uno calculaba hacia los cortes y calculaba solo la fuerza, como la fuerza de los nodos y el metro de las secciones. A eso se refiere. Entonces la condición funicular es como pasar un arco a ese punto, ver cómo sería esa ecuación si el caso fuera ese. Entonces, acá yo ya planteé las ecuaciones y decimos que el momento es igual a 0. Entonces, acá sabemos que está BA, ¿cierto? Que valía P medios. Y acá sabemos que está HA, que valía PL partido en 4H, ¿cierto? Lo acabamos de calcular. Y entonces simplemente decimos que la sumatoria de momentos es igual a 0 porque, o sea, que el momento es igual a 0. Entonces vamos a tener m de x acá, el verde, lo vamos a poner en otro color para distinguirlo. M de x, perdón, ahí sí. M de x menos p medios por x, ¿cierto? Porque aquí, esto es importante. Acá vamos a tener una distancia x y aquí vamos a tener una altura de y de x, ¿cierto? Porque en función, va a ir creciendo en función de nuestro valor de x. Eso lo definimos acá. Cuando definimos el eje de coordenadas, dijimos que, claro, la función iba a ir creciendo a medida que crece acá x. Y la condición funicular es como la función de esto. Entonces vamos a saber que a medida que crece x, crece y. Entonces, con eso tenemos menos p medios por x, ¿cierto? La distancia. Después vamos a tener un más PL partido en 4H por I de X, ¿cierto? Que es nuestra función, que es nuestra incógnita. Y eso va a ser igual a 0. Sabemos que el momento va a ser igual a 0, entonces no vamos a tener problema. Esa es la condición que nos definimos ahí. Y con esto simplemente desarrollamos y vamos a tener que I de X es igual a P medios X por 4H partido en PL, ¿cierto? Pasamos ese para allá y ese para allá multiplicando. Y todo esto me queda que I de X es igual a 2H partido en LX. Y esta es nuestra, vamos a ponerlo acá, esta es nuestra ecuación funicular. Que lo único que dice, si se dan cuenta, es que cuando x vale 0, perdón, lo único que dice que es cuando x vale 0, esto va a ser igual, I de x va a ser igual a 0, y cuando x vale L medio, si no me equivoco, ¿cierto? L medios ahí. Cuando x vale L medios, y de x va a ser igual a, acá digamos 0, y acá decimos que va a ser igual a h. Entonces lo único que estamos representando acá, lo vamos a hacer acá chico, es que tenemos esto. Y que tiene sentido bajo el problema, es una única carga, entonces el problema es este. Como si, y uno lo podría entre comillas, como hasta cierto punto, siempre suponiendo que el momento es 0, que el, como un reticulado de este tipo. Pero bueno, entonces ahora desarrollemos el ejercicio como normal. Después el paso, bueno, siempre el paso 1 va a ser este. Este paso 2, que es la condición funicular, probablemente no se los pidan casi nunca, o si se los piden ya van a hacerlo, es muy sencillo. Y después está el paso 3, que es definir la ecuación del arco, que es la parábola, que siempre ustedes saben que es como una parábola, es una función cuadrática, que es del tipo ax cuadrado más bx más c. Entonces, el primer paso vamos a definir las condiciones de borde. Nosotros vamos a saber que en este punto, o sea, que en x igual 0, y igual 0, que en este punto, es decir, que en x igual L medios, y igual h, y que aquí en x igual L, y igual 0. Y esto, ojo, todo esto porque definimos si se acuerdan, definimos acá el eje, que en mi opinión es más sencillo, ¿cierto? Entonces vamos con las condiciones. Vamos a tener que I de 0
es igual a 0, ¿cierto? Vamos a tener que I de L medios es igual a H y que I de L es igual a 0. Y acá tenemos tres ecuaciones y para despejar con estas tres incógnitas que sería ABC. Y ojo que simplemente, probablemente, se los digo porque probablemente lo vieron en clase, es que de esta ecuación, de acá, ¿cierto? Este punto, que es el máximo de la ecuación, si ustedes derivan I de X igualan a 0, en este punto también es una ecuación. ¿Por qué? Porque la derivada del máximo es igual a 0. Entonces, si derivamos I de X, que sería acá esta ecuación, ¿cierto? Entonces, si derivamos eso, sería que nos queda que, y voy a anotarlo así nomás, después lo hacemos, y prima de L medios tiene que ser igual a 0, porque es el máximo o el mínimo, entonces siempre tiene que ser igual a 0, y nos dicen eso. El tema, y yo se los anticipo al tiro, es que esta ecuación va a ser igual a esa. Pero son dos maneras de verlo, por cual la que les sirva más está bien. Entonces vamos viendo. Entonces vamos a tener que ax cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿cierto? La primera condición. O sea, vamos con la primera condición, con x igual a 0. Con x igual a 0, tenemos que esto es 0 y esto es 0. Es decir, c igual a 0. Bien sencillo. C igual 0. Con la segunda condición, ya sabiendo que x vale 0, vamos a tener que la segunda condición dice que con x el igual a medios, con x igual a l medios, esto vale h. Entonces a por l medios al cuadrado más b por l medios más c que es 0, así que no nos interesa, va a ser igual a h. Si esto despejamos, no vamos a tener una incógnita, vamos a tener todavía incógnita y después hacemos con la última, que sería a por l, ¿cierto? L al cuadrado más b por l es igual a 0. Y ahí tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. Ojo que los que yo les decía, que digamos que esta es la 2.1, la 2.1 sería la derivada de mi ax más ax cuadrado más bx más c. Entonces la derivada de eso sería 2ax más b. Y eso va a ser igual a 0. Y si se dan cuenta, esto, si despejamos, si reemplazamos en L medios, que es lo que no nos interesa, esto va a quedar como eh, A por L, A por L, sí, A por L más B. Y si se dan cuenta, si despejamos esta acá, porque acá tenemos un L y un L, podemos despejar los L y va a ser igual a 0, es la misma. Eso es lo que les decía. Son idénticas las ecuaciones, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Entonces acá vamos a tener un sistema de dos incógnitas, de dos ecuaciones de incógnita. Lo que conviene acá es multiplicar por menos 2 y ahí nos va a quedar este menos BL y acá menos A y así simplemente restas y va a ser muy sencillo. Bueno, yo ya lo resolví y me queda que A es igual a menos 4H partido en L cuadrado y B es igual a 4H partido en L. Y con esto entonces nos va a quedar menos 4h partido en L cuadrado, x cuadrado, más 4h partido en L, x. Ojo, esto no se puede simplificar, no es una igualdad a cero, es la ecuación de la parábola, entonces no es una igualdad a cero y tienen que dejarlo con sus valores, todos sus valores, porque por ejemplo si simplifican el h, no van a poder nunca encontrar la altura final porque es con dependiente h, ¿cierto? Y lo que yo les digo, lo que siempre les recomiendo, confirmen. O sea, acá siempre les recomiendo que confirmen. Yo ya lo confirmé, pero ustedes también pueden hacerlo. Si reemplazan x en 0, ¿cierto? Vamos a llegar a 0. Eso es bien sencillo. Si reemplazan x en L medios, deberían llegar a h. Entonces hagamos ese y ustedes realizan la última condición de borde para comprobarlo. Entonces me queda menos 4h por L cuadrado por L cuadrado partido en 4, ¿cierto? L medios al cuadrado es eso. Más 4h medios por L medios. Y esto simplemente se me va acá, se me va acá, me queda menos h y más. Y acá se me van los 4 y me queda... Ah, y acá estos eran no un 2, perdón. 4, este era un L y este es un 2. Entonces acá me queda 2
se me van y me queda más 2h. Menos h más 2h es igual a h. Y está bien. ¿Cierto? Y ahí está. Y además, esto es muy importante y siempre lo tienen que hacer, van a tener que la tangente de teta es igual a la derivada de y partido en dx. ¿Qué es la tangente de teta? Ustedes van a tener su arco así. Está lo mismo. Van a tener sus reacciones acá. Y la tangente de teta simplemente va a ser en relación a x, ¿cierto? Y va a ser la tangente, o sea, la recta tangente acá y el ángulo que se va formando aquí. Entonces, si hacen acá, es el ángulo que se va formando ahí. Y por lo mismo va a ser en relación a x, porque x va cambiando, la parábola va cambiando, entonces va a ir cambiando el ángulo dependiendo en qué punto estemos. Pero ese es el ángulo que queremos calcular porque con eso vamos a poder calcular las reacciones de esfuerzo interno. Entonces sabemos que es de y partido en dx, tenemos que nuestra ecuación es esta de acá, entonces derivamos esa ecuación, que quedaría simplemente multiplicamos por 2 acá, menos 8hl cuadrado x más 4h partido en l. Y eso me va a quedar que entonces que teta es igual a, esto siempre es así, realmente no es tangente a la menos 1 de la función que anotamos ahí. Entonces menos 8h partido en l cuadrado más 4h partido en l. Y con eso estamos. Entonces déjeme marcarlo. Y ese es nuestro alfa. Entonces los esfuerzos internos. Nosotros vamos a tener, como para resolver los esfuerzos internos, nosotros vamos a tener dos tramos. Sí, ojalá ya los hayan visto y esto ya es bien sencillo. Vamos a tener acá nuestro tramo 1 y nuestro tramo 2. Pero a nosotros el tramo 2 realmente no nos interesa porque es simétrico. Como es simétrico el problema, lo que tengamos acá lo vamos a tener acá. No es gran problema ese. Entonces simplemente vamos a resolver el tramo 1, que va entre 0 y L medios, y con eso vamos a tener. Entonces acá yo ya noté cómo se vería el corte. Se dan cuenta, ahí está el alfa que les decía antes, como la tangente acá, que corresponde al n en ese caso, y el alfa que sale ahí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, y acá ya también fijé nuestro y de x y nuestro x. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para resolver esto es encontrar la suma de fuerzas en horizontales, la suma de fuerzas verticales, y después la suma de los momentos igual a 0 también. Vamos a hacer todo eso en este punto del momento y todos los otros da lo mismo. Entonces vamos a tener que, vamos resolviendo. Entonces primero vamos a tener que n de x, en x, estamos hablando, ¿cierto? En x. Entonces n de x por coseno de alfa, para pasar este ángulo al eje x, ¿cierto? Acuérdense que, voy de nuevo por si acaso, nuestro eje es este, x, y, ¿cierto? Lo voy a sacar por el desorden nomás, pero ese es el... mejor lo dejo, ¿no? Entonces va a ser, voy a ser un poco más ordenado, y va a ser aquí, y x. Ese va a ser nuestro eje, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que n de x por coseno, ¿cierto? Porque es el cateto opuesto. Entonces, n de x por coseno de teta, coseno de alfa, perdón, coseno de alfa, más, se dan cuenta, b, también está en dirección de, también está en dirección positiva de x, ¿cierto? Está como levemente inclinado hacia allá, así que es positivo. Y b de x es simplemente siempre el contrario de n de x. Entonces, b de x coseno, entonces b de x va a ser seno. Así de sencillo. Seno de alfa. Después el momento no nos interesan. Y vamos a tener además que vamos a tener una fuerza en x de más PL partido en 4h, ¿cierto? Esta. Y esta está en B, así que no nos interesa. En I no nos interesa. Más PL partido en 4h. Más PL partido en 4h. Igual 0. Hacemos lo mismo en I. Yo voy a copiar esto simplemente para hacerlo más rápido, pero copiar, pegar, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá. Vamos viendo. Entonces n de x va a ser por seno ahora, porque es el contrario. Y está apuntando hacia arriba. Está apuntando hacia arriba, así que es positivo. Entonces seno, positivo. Después el b va a ser negativo y va a ser coseno. Al tiro les digo por qué. Coseno está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Que es el contrario de nuestro eje. Y es coseno porque es el contrario de n. Así es la manera más fácil de verlo, pero claro, ustedes podrían calcularlo con ese ángulo. Es lo mismo.
Em, y después vamos a tener que en vez de más PL partido en 4H, vamos a tener el más P medios, que este de acá, N. Más P medios. Y entonces acá ustedes van a tener dos ecuaciones para dos incógnitas. Y los que tuvieron ya, supongo que ya todos tuvieron mecánica y ondas con, bueno, en mi caso con cisterna, les enseñaron a resolver este tipo de ecuaciones, en donde lo único que tenemos que hacer, y es muy sencillo, a pesar de que se vea complicado, es, lo voy a dejar ahí para que se vea, es la ecuación 1, multiplicarla por coseno, o sea, por coseno de alfa, más la ecuación 2, multiplicarla por seno de alfa. ¿Por qué? Porque aquí está a quedar coseno cuadrado, este seno cuadrado, y cuando factoricemos por n de x, nos van a quedar en términos de 1. Entonces nos va a quedar, y este, como está con más menos, se nos van a ir. Este nos va a quedar seno coseno, y esto va a quedar coseno seno, y van a quedar con signo contrario, entonces simplemente se van a ir. Entonces vamos haciéndolo. Entonces, solo, en este caso voy a hacerlo todo, pero después como van a darse cuenta que siempre es lo mismo, no voy a empezar a obviar un poco ese paso. Entonces vamos a tener que n de x por coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Más b de x por seno de alfa coseno de alfa, más PL partido en 4H coseno de alfa es igual a 0. Y acá vamos a tener n de x seno cuadrado de alfa menos, ojo, menos b de x coseno de alfa, seno de alfa, más p medios seno de alfa igual 0. ¿Cierto? Simplemente multipliqué todos estos por seno y todos estos por coseno. Y ahora, si se dan cuenta, ahora simplemente hacemos una suma y nos queda acá n de x, factorizamos por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Acá se nos van los... ¿cierto? Entonces vamos a tener los cosenos de alfa más seno de alfa al cuadrado. Eso vamos a tenerlo así. Se nos van ¿cómo se llama esto? Los cortes. Más b seno coseno, menos b coseno seno. Y después más, vamos a tener más este término, más ese término, ¿cierto? Más PL partido en 4H coseno de alfa, más P medios, son medios, seno de alfa igual a 0. Y ustedes saben que esto es igual a 1, entonces no nos interesa. Y al final, lo importante es que n de x, simplemente despejamos ahora n de x, nos va a quedar, este pasa para allá y ese pasa para allá. Menos PL partido en 4H coseno de alfa, menos P medios seno de alfa. Y con eso nos queda nuestro n. Ahora para b tienen dos opciones: o reemplazan esta ecuación en una incógnita, que en mi opinión igual es complicado, o simplemente hacen lo mismo pero al revés. Entonces lo mismo al revés sería el primer caso sería multiplicar 1 por seno, porque ahora es al contrario, menos 2 por coseno. Vamos viendo por qué. ¿Cierto? Sería este caso para tener el seno cuadrado y este caso para tener el coseno cuadrado. Pero como este es signo contrario, tenemos que hacer que estén sumándose el seno cuadrado más coseno cuadrado, entonces también lo multiplicamos por menos 1. Y ahí está el menos 1 de la ecuación 2 por eso. Y esto entonces ya, ustedes supongo que se dieron cuenta cómo queda, no lo voy a resolver de nuevo, pero va a ser, entonces nos va a quedar que b de x es igual a menos PL partido en 4H seno de alfa, ¿cierto? Este que está positivo pasa para acá con seno y pasa al otro lado negativo. Y después vamos a tener entonces más P medios coseno de alfa. ¿Por qué más? Porque este término está positivo, se multiplica por el menos acá, entonces queda menos P medios, y cuando pasa hacia el otro lado queda más. Entonces más P medios coseno de alfa. Y con eso tenemos nuestra ecuación de B y de B y de N. Ahora el momento es lo más sencillo probablemente, en mi opinión, el más sencillo, y simplemente consiste en realizar el momento en el punto del corte, es decir, en ese punto. Lo vamos a realizar, a ver, lo hacemos y esto nos va a quedar que
Vamos a tener que no nos interesa ni N ni B porque están en el punto de acción. Entonces vamos a tener el P medios por su brazo X y el PL partido en 4H por su brazo de Y y todos con su signo correspondiente. Entonces vamos viendo eso. Ahí. Entonces vamos a tener acá M de X, ¿cierto? Primero siempre anotamos el M de X, que es nuestra incógnita, que está positivo. M de X menos P medios por X más PL partido en 4H por Y de X igual 0. Vamos acá para que estén claros. Este valor hace así y tiene un brazo de X, ¿cierto? Menos PL, P medios por X y tengo después este brazo de acá que tiene este brazo de aquí, perdón, después tengo este de acá que tiene este brazo de acá que es Y de X, ¿cierto? Es nuestra función de la parábola y que tiene sentido positivo. Entonces acá simplemente desarrollamos y nos queda que M de X es igual a P medios X menos PL partido en 4H Y de X. Y esa es nuestra ecuación del momento. Con eso estamos. Ahora, el tramo 2, ya dijimos, yo lo desarrollaría, si tuviera que desarrollarlo, si no fuera simétrico o lo que sea, yo lo desarrollaría de esta manera. Lo haría así, con los momentos así, y con nuestras fuerzas así. Y ahí iría el corte. Pero nosotros sabemos por simetría que es igual. Por simetría es igual. Si quieren, eso es lo que ha propuesto, si quieren, para saber cómo hacerlo al revés. Lo dejan ahí propuesto igual por si acaso. Luego, paso 4, que realmente el paso 5 porque hicimos la ecuación funicular, simplemente vamos a asumir la tabla de valores. En la tabla de valores, ¿qué ponemos? Ponemos el X, el Y de X, el alfa, el N, el B y el M. Son todas esas cosas que tenemos que poner en la tabla. Importante que el alfa siempre se considera en valor absoluto. Ahora va la explicación por qué. Ya, vamos acá. Entonces, cuando hicimos acá el coseno de alfa, nosotros el signo lo definimos cuando hacemos el b de x para abajo. Ese es el signo, nosotros lo definimos acá. Y ese signo, como nosotros lo definimos y está puesto acá, no interesa el valor que pongamos del alfa. Nosotros lo estamos definiendo antes, no con el alfa. Entonces, bueno, igual, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. El tema es con el seno, porque seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Entonces, cuando hacemos este caso de acá, nosotros queremos que este valor siempre sea en valor absoluto. Entonces, la manera más fácil, más que ir viendo los senos que estén en valor absoluto, es simplemente tomar el valor de alfa, que es este de acá, siempre como valor absoluto y nunca van a tener problema. Siempre en vez de si les da menos 63, lo dejan como 63. Listo. Bien sencillo. Entonces, son todos estos los valores que tienen que tomar, simplemente reemplazar las ecuaciones. Entonces, x, yo el x lo escogí tres valores. Escogí este valor, escogí este valor, escogí este valor y escogí este valor. Tres valores para graficar. ¿Cierto? 0, L cuartos y L medios. Además, para poder reemplazar en un alfa, porque si no, no es imposible, no hay solución, dije que L valía 10 y H valía 5, simplemente para poder encontrar valores y poder graficarlo. Porque como alfa está en términos de H y L, no habríamos podido encontrar el ángulo. ¿Sí? Entonces de ahí desarrollamos. Después I de X es simplemente reemplazar en la ecuación que encontramos, que es esta de acá. ¿Cierto? Esta de acá. Copiar. Entonces, I de X es simplemente reemplazar el X. Perdón, ahí sí. Ahí sí. I de X es simplemente reemplazar en esta ecuación de acá. I de X. Y esos son los valores que nos dan, ¿cierto? Es bien sencillo. Entonces, si nos damos cuenta que en la mitad del tramo 1, la altura es 3,75 y no, por ejemplo, el 2,5 que uno podría haber pensado. Eso es porque la parábola es más así, en vez de más como en 45 grados, por decirlo de una manera. Luego,
En la alfa simplemente reemplazamos también, que tenemos valores de x, es la única incógnita ahí. Bien. Valores de nx, bx y mx, uno simplemente los reemplaza con las ecuaciones que encontramos. Nx, bx, mx son las tres ecuaciones y las tres las desarrollamos y estamos listos con eso. Y podemos dar cuenta que en m de x, en el tramo final, llegamos a 0. Y eso, si se dan cuenta acá hay una rótula, entonces eso es una manera de comprobar que lo hicimos bien. Entonces ahora, ya que estamos bien, simplemente vamos a graficar. El gráfico vamos a desarrollarlo, entonces primero son tres valores, ¿cierto? Entonces vamos acá, en 0 vamos a aprendernos de memoria, menos 0,671, menos 0,707, todo por P, ¿cierto? Porque el P era genérico todavía, y menos 0,5P, y después simétrico. Entonces vamos a tener en el punto 0, algo así, vamos a tener el menos 0,671P, en el punto como por aquí, entonces como por aquí, entonces va a ser un, que era un poco más que un poco más negativo, entonces acá menos 0,707, ¿cierto? Vamos a ir poniendo los puntos. Y después acá era un menos 0,5, que es menos 0,5p, todo por p. Y ahora uno simplemente une los puntos, así. No, en Arcos nunca te piden como que hagas mucho los gráficos, simplemente te piden, encuentra una cierta cantidad de puntos y une los puntos, porque generalmente te le pueden pedir 3 o 6, entonces ahí va a ir quedando casi, va a ir quedando así, entonces igual van a ir quedando la tendencia. Ahora, por simetría, entonces sabemos que es lo mismo, entonces vamos a hacerlo así más o menos, eso. Y todos estos son negativos, ¿cierto? Y listo, tenemos el MN. Para el caso del B, vamos a ir viendo acá, tenemos el menos 0,224p, 0 y 0,5p. Ojo con eso. Entonces vamos a tener acá un menos 0,224p. En el L cuartos, que dijimos que queda como por acá, vamos a tener un 0. Y aquí vamos a tener dijimos un 0,5p. Que por aquí 0,5p. Entonces aquí 0. Pero aquí, ojo, o sea, acá ustedes lo pueden hacer por simetría o pueden hacer el tramo, pero si se dan cuenta, acá tenemos una fuerza aplicada en P. Entonces, necesariamente acá tiene que bajar P. Entonces, sí o sí va a llegar al menos 0,5P acá. Y si ustedes se dan cuenta y como por todos los ejercicios que ya han hecho, y supongo que ya se dan cuenta, si tienen un ejercicio así, el diagrama de esfuerzos internos es algo así. ¿Cierto? Es como simétrico, como al revés. Y eso es lo mismo que ocurre acá. Entonces, acá vamos a llegar a 0, sí, en el L cuartos. Pero en vez de llegar a menos 0,5, 0 vamos a llegar al más. Por lo mismo que les decía, es simétrico, pero como al revés. Simplemente por esa fuerza que está aplicada en el centro. Y acá vamos a tener al 0,224p. Y con eso más menos, y con eso estamos. Y después el m, que es el más fácil, si se acuerdan, es 0, menos 0,625 y 0. Entonces vamos a tener acá que los puntos este punto y este punto son ceros, y que los L cuartos, que es como por aquí, esto vale menos 0,625. Entonces para arriba, ¿se acuerdan que es al revés en este caso? Menos 0,625p menos 0,625p. Entonces simplemente queda así, así, así y así. Y sabemos que esto es negativo. Y con eso estamos con los diagramas. Y ese es el ejercicio. Se dan cuenta, no es para nada difícil, pero sí es un proceso largo. Es un proceso en donde vamos a repasar los pasos. Entonces, primero eje, referencia y reacciones. Después, bueno, la condición funicular ya saben hacerla, pero dudo que se las pidan. Pero apréndenselo igual. Uno nunca sabe lo que pueden preguntarles realmente. Después definimos la ecuación de la parábola, ¿cierto? Con las condiciones de borde. Encontramos nuestro valor de teta cambiante por cada valor de x, ¿cierto? Los esfuerzos internos, definimos los tramos y realizamos los tramos, ¿cierto? Hacemos sumatoria de fuerzas en x, en y,
y hacemos un sistema de ecuaciones para encontrar n de x y b de x. Después simplemente encontramos m porque sabemos por sumatoria de momentos en el punto del corte. El tramo 2 vamos a saberlo por simetría. Realizamos el paso 5 o 4 realmente, realizamos la tabla de valores. Eso es importante. Siempre van a tener que hacer esta tabla de valores. Le voy a decir la verdad, es una lata hacer esta tabla, pero es la única manera de hacerlo. Pueden demorarse mucho, que probablemente su ejercicio lo que más demoren sea reemplazando los valores en la calculadora para encontrar todos los valores de la tabla. Así que ahí practiquen harto para ser ágil en esto. Y después simplemente grafican con los puntos, que simplemente es poner los puntos y unir, lo más sencillo. Acá esto era medio capcioso, pero ustedes lo entienden, así que ustedes lo entienden, lo pueden, si está muy complicado, les recomiendo que hagan este tramo acá y se van a dar cuenta que es lo mismo. Pero es solo por eso, y es por el caso que les decía, ocurre lo mismo en este caso de acá, ¿cierto? Que vamos a tener que el diagrama es así. Ocurre lo mismo. Y ahí se explica. Y si está muy complicado, les recomiendo directamente que lo hagan. Pero ojo, si el momento P estuviera acá, ahí sí siempre sería 100% simétrico, porque lo que cambiaría sería lo del centro, y eso es como, y eso estaría bien. O sea, si tuviéramos algo así, por ejemplo, sin este P, ahí sí tendríamos que sería 100% simétrico, porque lo que cambia es esto, que ya lo vamos a ver cómo es el comportamiento, y después para acá va a ser igual. Importante eso, vamos a hacer un ejercicio ahora de eso, así que no hay problema. Entonces, eso era por hoy. Nos vemos en el ejercicio 3-2. Saludos, chao.